Hay una cosa de la presentación de Google del otro día que llevo varios días pensando. Y curiosamente no es el Pixel 11. Y no es la cámara, no es Gemini y ni siquiera es el reloj. Es una cosa un poco más de fondo. Y es que creo que estamos llegando a un punto en el que nuestros dispositivos están dejando de limitarse a recoger datos sobre nosotros y están empezando a entenderlos. O por lo menos a intentar entenderlos, porque pensad una cosa. Llevamos años con los relojes que saben nuestras pulsaciones, cuánto dormimos, cuánto caminamos, cuándo hacemos ejercicio, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro ritmo respiratorio. Y el GPS sabe por dónde vamos, el teléfono sabe dónde tenemos una reserva, cuándo sale nuestro vuelo, qué tenemos en el calendario. Y tenemos una cantidad absolutamente absurda de información alrededor nuestra. Pero hasta ahora la mayor parte de esa información estaba ahí como datos. Dormiste 7 horas, has dado 8.000 pasos, tu frecuencia cardíaca media ha sido esta. ¿Pero y qué? Creo que la diferencia ahora es que Google está empezando a decir, vale, ya tengo todos estos datos y ahora voy a intentar encontrar cosas dentro de ellos que tú no puedes ver. Y eso es a lo que está llegando las inteligencias artificiales. Y me parece muchísimo más interesante que meter simplemente Gemini en otra aplicación. Y es lo que me gustó del Pixel Watch 5, el reloj que presenta Google el otro día. El ejemplo que me hizo empezar a darle vueltas a todo esto fue ese reloj, porque Google ha presentado una cosa que se llama el guardián de salud. Y de primeras puedes pensar, bueno, otras funciones de salud por un reloj, pero cuando empiezas a mirar exactamente qué están haciendo, la cosa cambia bastante. Una de las nuevas funciones intenta detectar tendencias en la presión arterial. Y aquí viene lo interesante, y es que no tienen un tensiómetro, no tiene ese manguito que tienen relojes como algunos de Huawei, evidentemente. No se hincha alrededor de tu muñeca y te toma la atención como el aparato que tenemos en casa. Lo que hace es observar durante semanas las señales que ya puede recoger el reloj, es decir, tanto el pulso, el movimiento y cómo se comporta tu sistema cardiovascular. Y a través de la inteligencia artificial busca patrones dentro de toda esa información. Es decir, no te dice tienes 127 sobre 82, no funciona así. Lo que intenta decirte es algo más parecido a, oye, durante este último mes estoy viendo que hay algo que está cambiando. Y después tú ya confirmas eso con un tensiómetro de verdad o vas directamente al médico porque notas algo raro. Y esto es importante porque Google deja claro que no sustituye una medición médica ni sirve para diagnosticar hipertensión ni nada de eso. Pero el concepto me parece brutal, porque el reloj no te está midiendo una cosa nueva, está interpretando mejor cosas que ya medía. Incluso algo que llamó mucho la atención a través de múltiples foros y a través de las redes sociales es el tema de la insulina, perdón. Es todavía más raro porque lo de la resistencia a la insulina, cuando lo escuché por primera vez pensé, a ver, ¿cómo vas a ver un reloj si tengo resistencia a la insulina si no me está analizando la sangre? Porque obviamente no hay ninguna aguja, no está midiendo la glucosa, no hay ningún análisis y precisamente ahí está la gracia. No intenta medir directamente la insulina. Lo que hace es mirar diferentes señales fisiológicas durante varias semanas y busca patrones relacionados con cambios en nuestra salud metabólica. Además, Google insiste también, igual que en el otro medidor, que hablamos de tendencias de bienestar, no de diagnosticar diabetes ni de medir glucosa en tiempo real. Y otra vez volvemos a lo mismo. Tampoco necesitamos que estos dispositivos sean los que diagnostiquen. Mientras estos dispositivos nos ayuden de alguna manera a identificar tendencias, ya podremos estar sobre aviso de que puede pasar algo. Y esa necesidad por ir al médico en que en otra situación no hubiésemos ido puede evitar problemas, porque hay muchos problemas que se muestran también por algunos signos de algún tipo de problema con estos patrones, vamos. Tenemos en el reloj el sueño, la actividad, la frecuencia cardíaca, tenemos movimiento y tenemos muchísimas señales diferentes. Por separado igual no dicen demasiado. De hecho, a la hora de leerlo, yo, por ejemplo, leo los datos y bueno, hoy estoy mejor, hoy estoy peor, me puedo sentir de una forma o de otra. Está el Energy Score, está cuando me dice deberías de dormir un poquito más, un poquito menos, o entrenar un poco más, un poco menos. Pero realmente el valor está en aquellos datos que cuando los analizas durante semanas, y para eso sirven muy bien las inteligencias artificiales en analizar datos de forma masiva, pues puede aparecer información que nosotros somos incapaces de ver. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial de verdad. Porque últimamente hablamos muchísimo de inteligencia artificial, que si modelos más grandes, que si este modelo tiene no sé cuántos parámetros, que si genera mejores imágenes, que si escribe mejor y todo eso está muy bien.
Pero creo que una de las aplicaciones verdaderamente potentes de la inteligencia artificial va a ser mucho menos espectacular y va a estar funcionando en segundo plano, por detrás, durante días, semanas o meses, como en su momento también fue la detección de accidentes en un Apple Watch, que a mí me ayudó, por ejemplo, una vez que fui corriendo en una bajada me caí y avisó a un familiar de que me había caído. Pues ese tipo de soluciones también son importantes. Y me puede decir el reloj a través de unas tendencias, Edu, aquí está pasando algo raro. Y no necesariamente algo malo, simplemente algo diferente. Porque imagínate dentro de unos años, tu reloj lleva 2 años contigo, sabe cómo duermes normalmente, tu frecuencia cardíaca, cómo respondes a hacer deporte, cuánto tardas en recuperarte, cómo cambia tu respiración cuando estás enfermo, cómo cambia tu actividad cuando estás cansado. Y un día no detecta una cifra alarmante, detecta que tú estás dejando de parecerte a ti. Eso para mí es mucho más interesante. El dato aislado al final va perdiendo de importancia, porque ahora mismo abrimos Samsung Health, Apple Salud o Fitbit o Google Health y tenemos gráficas por todas partes. Una gráfica de sueño, otra de pulsaciones, otra de estrés, sí, y son muy bonitas, pero ¿qué hago yo con esto? Tengo 47 milisegundos de variabilidad cardíaca. Perfecto, vamos a ver el de antes y el de después para ver si estoy mejor o peor, porque realmente no lo entiendo. Eso es bueno, es algo malo, es bueno para mí, pero malo para otra persona. Ha bajado porque ayer dormí poco, porque hice deporte, me estoy poniendo mal, estoy poniendo malo, bebí alcohol o... Ahí es donde creo que los modelos empiezan a tener muchísimo sentido. Y no creo que el reloj me dé más datos. Probablemente ya tengo demasiado. De hecho, hay relojes que, como no tienen bien organizada la información, son difíciles de tragar por interfaz. Incluso si no le añades un buscador, a veces te pierde. Y Google está empezando a ir precisamente por ahí, a dar datos que realmente, cuando los juntas y analizas por detrás, te ofrecen una información crucial para muchas personas. El Guardián de Salud o Health Guardian agrupa varias de estas funciones y genera resúmenes de tendencia mensuales. Y Google dice que sus modelos de salud han sido entrenados con miles de millones de minutos de datos de sensores de usuarios que aceptaron participar y validados frente a mediciones clínicas de referencia. Es decir, Google lleva años recogiendo y entendiendo información porque literalmente su negocio son búsquedas, mapas, fotos, vídeos, textos, voz, ubicaciones, correo, calendario y ahora la salud. Y la salud sí que es un tema importante y crucial. Entonces, cuando empieza esta revolución de la inteligencia artificial, Google tiene algo que quizá no valoramos lo suficiente. No solamente Gemini, tiene sitios donde poner Gemini. Y tiene información que Gemini puede intentar entender. Y eso hace que la integración de inteligencia artificial de Google me resulte especialmente interesante. Porque no es vamos a poner un chatbot dentro del teléfono, es vamos a meter inteligencia en cada capa de lo ya existente. Y en el Pixel 11, pues más de lo mismo. El ejemplo es que Google ha metido una función que se llama Rambler, por ejemplo, y Rambler sobre ese papel es simplemente un dictado por voz. No es nada revolucionario y llevamos dictando mensajes al teléfono desde hace años. Pero aquí está otra vez el mismo concepto. El sistema no se limita a transcribir literalmente cada ruido que hace. Está diseñado para entender cómo hablamos realmente, cómo nos expresamos para luego escribir lo que queremos decir. Yo ahora mismo puedo decir, mándale, bueno, no, espera, dile a tal persona que llego mañana sobre las 9:30, pero que igual llego antes. Un dictado clásico podría intentar escribir absolutamente todo eso, con los los buenos, los espera, las correcciones, con puntos y comas medio raros, pero Rambler intenta entender qué querías decir realmente y dejar el texto limpio. Y Google al final lo que dice es que está pensado precisamente para manejar muletillas y ese tipo de discurso natural. Y puede parecer una tontería, pero esto es exactamente lo que quiero decir. Es decir, la IA deja de procesar solamente información, empieza a procesar intención. Y creo que eso va a ser una diferencia enorme, porque hasta ahora nosotros hemos tenido que aprender a hablar con los ordenadores. Es decir, tenemos interfaces, botones, comandos, menús, teclados, ratón. Incluso cuando hablamos con asistentes de voz, hemos aprendido a formular las frases de determinadas maneras, que a mí me pasaba. Yo siempre decía, a mí Siri me funciona siempre y cuando le diga las palabras correctas. Es decir, no voy a decir el asistente, pero le decías, establece un temporizador de 10 minutos, o crea un recordatorio, o vete al sitio que está al lado de tal sitio, porque sabías que el otro sitio no te lo iba a detectar. Pues todo eso eran truquillos porque funcionaba por palabras clave, claro. Y hay otra cosa de Google que muchas veces pasa bastante desapercibida y es la accesibilidad.
Google lleva años metiendo pequeñas funciones que quizás no tienen un titular espectacular, pero que vistas juntas empiezan a ser muy interesantes. Por ejemplo, creo que se llama el Guided Frame, que ya lleva tiempo existiendo en Pixel, y es que una persona con baja visión o con ceguera puede utilizar la cámara y el teléfono le va dando como indicaciones mediante voz o vibraciones y algunos elementos visuales para ayudar a encuadrar una fotografía. Hay que pensar lo curioso que es eso, porque tradicionalmente la cámara era una herramienta completamente visual. Necesitabas ver la pantalla para saber que estabas fotografiando, pero de repente metes visión artificial y la cámara puede empezar a explicarte lo que estás viendo. Y con el Pixel 11, esta parte que han presentado de que se llama Sign to Text, que es un lenguaje de signos a texto. Y creo que en solo algunos países, porque el lenguaje de signos, si no me equivoco, va también diferente por idioma, vamos. Es decir, tú puedes utilizar la cámara para signar un mensaje y el teléfono utiliza un modelo de Google DeepMind para interpretarlo y convertirlo en texto. Eso ya está anunciado dentro de las nuevas funciones de Gboard en Pixel 11. Y fijaos otra vez lo mismo, la cámara, la IA, el lenguaje, el contexto. No estamos hablando de generar una imagen graciosa, estamos hablando de quitar una barrera de comunicación. Una persona signa, el teléfono observa, entiende y lo transforma a otro formato. Y ahí es donde pienso, vale, esto sí que puede cambiar cosas de verdad. Y ha pasado históricamente muchísimo, porque los subtítulos pueden estar pensados originalmente para personas sordas, pero luego resulta que tú estás en un tren sin auriculares y los utilizas. Y el dictado puede ayudar a muchísimo a alguien con determinadas dificultades motoras, pero luego tú lo puedes estar utilizando perfectamente cuando vas caminando. O el control por voz, la ampliación, la lectura de pantalla, las transcripciones. Muchas veces usamos incluso funciones de accesibilidad. Y con la inteligencia artificial creo que esto se va a acelerar muchísimo y menos mal. Lo aplaudimos, desde aquí vamos. Porque la IA es básicamente una máquina de transformar información. Por eso decía antes que no creo que esto empiece con el Pixel 11. Google lleva bastante tiempo metiendo estas cosas, con Live Caption, con Transcript, con Voice Access, con Guided Frame, perdón por todos estos nombres en inglés, pero bueno, esos son los nombres que tiene. Y poco a poco Gemini se va metiendo por medio. Por ejemplo, Google ya añadió Gemini a Toolback para ayudar a escribir y entender imágenes y está trabajando en interfaces que se adapten mejor a las necesidades de cada persona mediante IA. Y quizás cada función por separado no parece revolucionaria, pero juntas empiezan a dibujar algo diferente. Porque hasta ahora tú comprabas un teléfono y el teléfono era el mismo para todos, más o menos. Podías cambiar el tamaño de la letra, modificar algunas cosas, pero la interfaz fundamentalmente estaba diseñada de una forma. Y ahora el teléfono se va a empezar a diseñar para cada persona y para cada necesidad concreta, con sus limitaciones, con sus hábitos, con su contexto, o si por el contrario estás conduciendo con auriculares o vas caminando o tienes problemas de visión o auditivos, o si te cuesta utilizar una pantalla táctil o si tienes problemas con los colores, pues todo eso se puede ir adaptando a nosotros. Y volviendo a Gemini, em, creo que cuando Google dice que está metiendo Gemini en todo, a veces nos reímos, porque Gemini en Gmail, en Docs, en Android, en el reloj, en la cámara, en el coche, Gemini está en la sopa. Pero al final, quizás precisamente esa es la estrategia, que llegue un momento en el que tú no estés utilizando Gemini, simplemente estés utilizando Google y por debajo de Gemini esté conectado todo. Y al final es lo que está haciendo ahora mismo el Pixel y creo que es la diferenciación que está llevando a cabo Google, porque ahora mismo, si nos paramos a pensarlo, Gemini está en todos lados. Es decir, está en un Samsung, está en un Xiaomi, está en un Oppo. Pero ¿cómo se diferencia Google entonces? ¿Cómo diferencia ese software propio, ese hardware? Todo eso lo tiene que hacer de alguna manera. Pues lo que acabamos de comentar. Porque hay modelos por detrás que están analizando datos y sacando conclusiones. Porque hay algo por detrás que está funcionando de mejor manera en sus propios dispositivos. Y a lo mejor hacen acuerdos para que algunas funciones también lleguen a dispositivos de otros. Pero Google toma la delantera, sobre todo ahora en el tema de smartwatch, gracias a este tipo de cambios y a todo lo que está consiguiendo. Y una persona que necesite ciertas funciones de accesibilidad, a lo mejor ahora elige Google. Y una persona como yo, que le encanta medir parámetros de salud, pero no los entiende o no quiere pasar tiempo interpretando todo eso,
o ver algo a largo plazo que le ayude también a ver determinados comportamientos que puedan ser útiles en un futuro, quizás lo más inteligente ahora mismo es utilizar dispositivos de Google para ese tipo de cosas. Hay otros que quizás ni valoren esto, pero también hay que ver dónde está la innovación de Google y por qué no sorprende tanto el hardware, pero hay algo por detrás que está funcionando muy bien. Y claro, suena fantástico todo esto hasta que piensas, para entenderme tanto, al igual tiene que saber bastante de mí, ¿no? Y creo que es una conversación que vamos a tener que tener también en este podcast. ¿Y cuántos datos estamos dispuestos a dejar analizar a nuestros dispositivos a cambio de que nos resulten también útiles? Porque una cosa es que el reloj sepa pulsaciones tuyas y otra cosa es que un modelo está utilizando un mes entero de datos fisiológicos para intentar detectar algún tipo de cambio en el metabolismo. Entonces, la privacidad también hay que tenerla en cuenta y creo que va a ser parte del producto también. Y yo creo que durante los últimos años hemos asociado inteligencia artificial también con una cajita de texto y esto está llegando a otros niveles y cada vez más rápido. Entonces, tenemos que pensar también en largo plazo, tenemos que pensar en la salud, tenemos que pensar en cómo hoy un reloj empieza a detectar tendencias de presión arterial solo por analizar los mismos datos que ya teníamos durante semanas. Y cómo también se están viendo, al analizar miles de millones de radiografías, por ejemplo, patrones que un médico a simple vista no podría detectar, pero de ninguna forma. Y cómo esto va a transformar la vida de las personas de aquí a unos años. Y nada, quería dejar por aquí este episodio también de reflexiones de qué hay, como digo yo, el nombre del podcast After Keynote, hablando un poco de lo que presentó Google, pero sin meternos en números, en dispositivos y demás, porque siempre lo que trato de dar es mi opinión y analizar qué es lo que vi y qué saco de conclusión de todo eso, ¿verdad? Pues nada, otro día más. Gracias por escucharme. Un saludo. Chao.